you got the nerve, lash out for your just desserts. It's not just the words, some of y'all here. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a estas entrevistas del banquillo. En la semana de hoy tenemos, bueno, a un invitado de lujo, tenemos a un amigo del canal, a un gran profesional, pero sobre todo a una grandísima persona. Tenemos como invitado a Gabo Loaiza. Muy buenas tardes, Gabo, ¿cómo estás? Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación y como os dije la semana pasada cuando entrevistasteis a Yello, que enhorabuena por todo el trabajazo que hacéis por tratar de difundir todo el baloncesto andaluz y dar protagonismo a los reales protagonistas, que son los jugadores, los clubes amateur, entrenadores, etcétera. Cumplimos el domingo 2 años, que de hecho es una fecha todavía un poco difusa para mí, porque yo sabía que era en febrero. Yo digo, es febrero seguro. Pero el día todavía me baila un poquito. Todo viene de que el primer vídeo que subimos no estamos muy orgullosos de ello, también digo la verdad. Fue un vídeo en el que nos tiramos un poquito a lo valiente y necesitábamos todavía un poquito de experiencia y de preparación a la hora de hacer un buen trabajo y de hacer lo que hacemos de manera correcta. Ese primer vídeo, pues recibimos palos, Gabo, por todos lados. Te lo digo así en serio, pero por todos lados. Una cosa que es una constante en los vídeos del canal es que nadie comenta nada. Todo el mundo le gusta. Sí. Nadie comenta ni bueno ni malo. Nadie comenta nada. Todo perfecto. Vale, pues ese vídeo creo que tiene como 4 o 5 comentarios y todos son de lo mal que lo hacíamos. Y desde ese momento dijimos, hay que darle una vuelta a esto, hay que profesionalizarlo, por así decirlo, un poco más. Y desde entonces, pues yo creo que a la gente le gustó, porque no dijo nada más. O sea, la gente no volvió a comentar un vídeo. Y después de 100 y pico vídeos, pues estamos aquí contigo, Gabo. Trabajazo y muchas veces el problema es cuando uno se expone a las redes y a lo público, a veces sale un pelín trasquilado. Pero fue un correctivo gracioso, sí. Fue un correctivo de decir, bueno, no lo va a ver nadie. No lo vio mucha gente, pero la gente que lo vio, hachazo. Pero bueno, estamos aquí, estamos contigo. La verdad que tengo que pedirte perdón, Gabo, porque hemos hablado muchas veces de traerte y por unas cosas u otras ha tenido que ser hoy cuando has venido. Te tenías que haber venido muchísimo antes y te pido perdón porque ha sido cosa de decir, un día traemos a uno, otro día no. Y al final, pues bueno, ha querido Yello que seas tú hoy. Para empezar, sí. Yo creo que empezar el 2023 con Yello y contigo no hay mejor manera, Gabo. Bueno, Yello siempre pone el listón muy alto. Sí, sí. ¿Viste la entrevista con Yello? Sí, la seguí, no la vi entera, pero sí que al final no solo los jugadores que le preguntaron, sino las cosas que él decía sobre jugadores, demuestra no solo lo gran entrenador que es, sino lo que tú has dicho antes, lo buena persona que es Yello, que al final creo que para liderar grupos y proyectos es lo más importante. Y luego ya si ves lo que decía Carlos Hidalgo, por ejemplo, sobre él, solo tienen buenas palabras los jugadores que han pasado por él. Es que claro, Carlos, yo no sé, yo conozco a Carlos pero no lo conozco en profundidad, pero supongo que con Sergio tiene que ser prácticamente como un padre, ¿no? Estuvo con él en la Azuqueca, estuvo en Carvajosa, han seguido manteniendo la relación, o sea que también tendremos que traer a Carlos por aquí algún día. Lo que pasa es que Carlos es súper gracioso. Para enviarnos el vídeo tuvimos, bueno, que montar una, pero ¿te gusta así? ¿Lo quieres en horizontal? ¿Lo quieres en vertical? Lo vuelvo a hacer, ¿eh? Digo, no, Carlos, me vale, ha quedado estupendo. Pero bueno, Gabo, tengo un problema. Sí. Me tienes que parar, porque yo empiezo a soltar palabras y no empezamos, no arrancamos, ¿eh? Así que vamos a arrancar. Gabo, la primera pregunta que yo le suelo hacer a mis invitados es cómo empieza tu relación con este deporte, con el baloncesto. Y con una persona que le gusta tanto el baloncesto como a ti, tiene que ser fundamental una gran historia. ¿Cómo empezó el baloncesto contigo? Nadie de mi familia ha jugado al baloncesto nunca.
Yo mido siendo generoso, 1,78, 1,79, siendo muy generoso. Y fue un poco mi hermano mayor que se reía de mí cuando jugaba al fútbol, con 6, 7 años. Teníamos el típico cesto de la ropa sucia y ahí empezábamos a jugar en el pasillo. Me gustó y desde los 7, 8 años me enamoré del baloncesto. Cómo se llama tu hermano, Gabo? Bueno, mi hermano es Fonsi Loaiza, en redes sociales muy La que has activo. liado, la que has liado, hermano de Gabo, la que has liado. Porque ahora estamos aquí. De eso que hiciste cuando Gabo tenía 7 años, a hoy estamos aquí. La que has liado. También la ha liado, ha escrito ahora algún libro sobre Florentino Pérez, el Mundial de Qatar y demás. Yo creo que de lo que menos se tiene que preocupar era de mí. Es de mí. Pero sí, y desde entonces, desde el primer día, el ambiente que se respiraba en baloncesto era totalmente diferente al de fútbol. Y no había, por aquel entonces no había tanto hooliganismo, el ambiente era un círculo donde se creaban unos vínculos muy, muy duraderos en el tiempo, y eso al final era lo chulo y es lo gratificante. Las personas que el baloncesto nos permite conocer, y también ahora los lugares que también nos permite visitar y demás. Bueno, esa parte ha sido también fundamental en tu vida, ¿no? El hecho de coger la mochila y llevar el baloncesto, pues, llevarte el baloncesto a otros países, ¿no? Ahora comentaremos tus vivencias en Suecia, pero me gustaría seguir un poquito por tus primeros pasos. ¿Cuál fue, por así decirlo, tu primer momento profesional en el baloncesto? Como entrenador, ¿no? Sí, Pues porque yo, no sé si has sido jugadora o no, aunque no, no, sea ya cuando acabé la etapa junior ya sí que supe que iba a estar en el banquillo, y entonces dije, bueno, gran a lo sitio, por mejor cierto, ¿eh? Gran sitio del banquillo. sí, que a lo mejor debo dar un paso al lado y ya dedicarme a entrenar. Y fue cuando acabé la carrera de Ciencia del Deporte, me fui a Barcelona a estudiar máster y demás. Y tuve la suerte allí de entrar en un club con bastante solera en Cataluña. Juega siempre las categorías, las primeras categorías en Cataluña se llama preferente. Tuve la suerte de entrenar en un primera catalana. eh, y en Para ese contextualizar, el Jack Sands, ¿no? Eso es, el Jack Sands, que recientemente, por ejemplo, el año pasado en Junior, creo que en el Campeonato de España ganó al Betis, o estuvieron muy cerca de ganar a Betis. Sí, que es un club o sea, que trabaja muy bien la cantera. Y eso me permitió conocer a Boris, que es el primer entrenador con el que me fui a Suecia, a la primera división sueca, y es con quien estoy ahora también. Y eso es lo que me abrió la oportunidad de una cena a las que no solía ir, porque al final todo es un pelín de suerte. Una cena de que me invitó un amigo y demás, que no solía ir porque cuando estudias no tienes mucho dinero, ni ahora, vamos. El Barcelona es una ciudad súper cara, y no me gustaba la cena, pero mira, dije, voy a ir y a ver qué tal, que además iba Mateo Rubio, otro entrenador que es muy con cara entrena en Les Plata en Cornellá, y para escuchar, para aprender. Y a las 2 semanas me llamó Boris que necesitaba un entrenador ayudante, y yo ya casi había cerrado en Menorca para coordinar un club, y me llamó y no me lo pensé, la verdad. Y en Suecia ese primer año fue el año de la pandemia. Íbamos haciendo, la verdad, que un temporadón. Teníamos a jugadores con Calvin Hermansson, que ahora está en Burgos, Musa Kone, que está en Cantabria, Tai Sevin, que jugó en Coruña, que teníamos y jugadores de selección sueca, un equipazo. Lo que pasa es que se cancela la temporada por el COVID, y ya Boris él decidió irse del club y me dieron a mí el equipo, que yo siempre lo digo y no me da apuro decirlo, me lo dieron porque probablemente él le diría al club que confiaran en mí, pero sí que con el COVID, la mala suerte del COVID, se cancela a la cuarta o quinta jornada, se canceló la temporada
en Suecia. Y en ese impasse me llamó Genaro Díaz, que también gracias a los amigos que tuve en Barcelona, tuve la suerte de enviar algún correo a Genaro y a partir de ahí empezamos a tener una relación. Y, y la experiencia en Clavijo con Genaro fue bestial. Es decir, es una... lo que aprendes con Genaro diariamente en todos los ámbitos es tremendo. Y ahora muchas veces cuando nos llamamos, yo cojo una libreta de verdad para apuntar las ideas que él suelta. A veces es que solo quedarte embobado en lo que él cuenta. Y Clavijo fue en febrero del 21 y en teoría iba para estar lo que quedaba de esa temporada y la siguiente, porque también estaba coordinando la cantera. Y en ese impasse tuve algunos problemas personales. Me sale lo de Jerez y dije, hostia, a lo mejor es buen momento de volver a casa. Siempre mi madre me apretaba mucho con el tema de las oposiciones a profesor de instituto. Y dije, mira. Ay, las madres. A lo mejor, y daba la casualidad que quedaban 2 años para esas oposiciones, que son este año. Y dije, mira, pues este año primer entrenador en Liga EVA puede estar chulo. Además, en Jerez, a priori intentaron cosas, la verdad, intentaron cosas. Los juniors, además, era un grupo muy, muy chulo que también me gustaba. Y dije, bueno, a lo mejor es el momento de volver. Y no salió. Y ya en marzo, en el momento que me fui a Jerez, yo sabía que lo que yo quería era el baloncesto, y no quería opositar. Entonces fue complicada la temporada por eso. Al final estás en un sitio donde no estabas del todo cómodo y me volvió a llamar Boris en febrero del año pasado si me quería animar a volver con él, que este año querían intentar pelear por semifinales, final en Suecia y no lo dudé. Así que Pues súper bien. Tenemos mucha actividad en el directo. Tenemos que agradecer a Deparia757 por seguirnos, a Ronu, a Pepe, a Michael Pro, a Hugo Rodríguez, a Fosquito, a Daniel Rorro, a Alberto Herrero, que Fosquito nos pone, saluda a tu segundo en Jerez. Ah, bueno, ese era Alfonso Daza, que es un entrenador de San Lucas, que empezó la temporada, en pretemporada, pero ya se fue. Y un tipo 10, la verdad. Un tipo 10. Lo que pasa es que al final nosotros en Jerez ya entrenábamos, los chavales pagaban por jugar, pero entrenábamos mañana y tarde. Entonces, claro, el chaval me dijo, mira, Gabo, vete a tomar por culo. Y tenemos muy buena relación, pero y ojalá en un futuro volvamos a coincidir en las pistas. No sé si lo dice en serio o no, pero pone Alberto Herrero es mejor entrenador que Gabo. Lo tengo claro. No, pero porque Alberto Herrero es un amigo mío que es un sinvergüenza. Entonces, él probablemente yo creo que es el mismo Alberto Herrero que nos ha seguido ahora. O sea que supongo que te estará viendo ahora mismo, Gabo, por si le quieres mandar un saludo. Es raro que esté ahora mismo con el ordenador de ese chaval. Bueno. Es mi mejor amigo, ¿eh? Sí, sí. Si quieres podemos empezar el turno de preguntas. Y además yo creo que la primera pregunta te va a gustar bastante, creo yo. Empezamos, lo estás viendo ahora mismo, ¿no? Me tienes que decir, sí. Me tienes que decir si lo escuchas o no. Vale. Buenas, soy Alejandro García y estamos aquí en el Mirador de los Cuatro Postes en Ávila y mi amigo del banquillo me han dicho que me dijera una pregunta a mi antiguo entrenador y a mi amigo Gabo Loaiza. Y nada, mi pregunta es algo de la etapa de Jerez, es decir, del año pasado, y quería preguntarle algo positivo de lo que se quedó del año pasado y algo negativo de lo que aprendió. Y también deciros que nada, que felicidades por esos 2 años, que sean muchísimos más y que espero verlos en la segunda edición de la Dames Pro League. Y a Gabo nada, que un fuerte abrazo y espero verlo pronto. Un saludo. Bueno, pues ahí tenemos a... Y fíjate que hablé con él hace 2 o 3 días. Que fue su cumpleaños, por cierto, le mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, de las cosas positivas fue Ale, la verdad, en todos los sentidos. Como jugador creo que dio un paso adelante porque al final, él lideraba absolutamente todo en el equipo, pudo además, esa libertad al final le permitía probar muchas cosas y sentirse cómodo. El jugador que juega sin miedo siempre está más cómodo. Y más si se lo merece, como él se lo merece, que es un tío que siempre está viendo baloncesto. Hablamos mucho de ligas universitarias y es un tío que te alegras que le vaya todo tan bien como al principio este año en Ávila creo que le costó, pero ahora encima el equipo está carburando y él se va sintiendo más cómodo, así que súper ¿Cuánto contento llevan? por él. ¿Ocho seguidas? ¿Seis? Sí, creo que ¿Ocho este fin de seguidas o semana seis? hicieron la octava. Pero eso, Y se ha tenido que ir mi colega a el muro de Juego de Tronos a grabarme el vídeo allí en Invernalia y digo, Alejandro, por favor. Dice, no, es que es un sitio súper chulo, te va a encantar, va a no, ser ya ves, genial. sí que mi madre es abulense, entonces las murallas sí que es algo muy característico y me gusta, y además que él sea feliz allí. Y bueno, lo positivo de Jerez, que al final todo lo que te dan las experiencias, el probar cosas, te hace mejorar. Creo que con los juniors, que llegamos a jugar 7 juniors en Liga EVA, creo que estaba muy chula esa idea. Y la parte negativa, que realmente no es negativa, es al final uno se da cuenta de que tiene que mejorar muchas cosas y quizá la gestión del grupo y demás no fue la mejor por mi parte, no tanto de los recursos humanos, pero sí que al final yo soy una persona muy extrema y si no entienden, lo bromeo mucho con amigos, dice, hostia, es que veo el error que van a cometer, entonces cuando lo cometen ya lo he visto 2 veces, cuando me lo he imaginado y cuando pasa. ¿Y cuándo ha pasado? Y entonces ya te enfada el doble, pero sí que la experiencia en Jerez sí que me ha ayudado ahora a controlar un pelín más porque al final el jugador no puede jugar con miedo a equivocarse. Y sí que, por ejemplo, había un chico que tuvimos el año pasado que es Eduardo Quijada, que es de Albacete, ahora está también jugando en EVA, en Castilla-La Mancha, creo recordar, que ha estado lesionado de rodillas y es un chaval que para mí tenía un talento muy grande, pero me daba la sensación de que él jugaba con miedo y al final cuando lo miras con la distancia te das cuenta de, claro, cuando a un jugador no paras de corregirle, deja de sentirse libre para probar cosas. Y al final el jugar es no pensar tanto. Y entonces yo creo que eso sí que de verdad me sirvió bastante la experiencia en Jerez, visto desde la distancia. Me ha sonado eso de no pensar tanto a Karate Kid. Piensas demasiado, déjate llevar. Nada, Digo, sí, nosotros el baloncesto sí, un poco así, pero... decíamos, y esto lo aprendí con Genaro, de caja de jugar y caja de pensar. La caja de pensar era en el entrenamiento donde poníamos el listón alto para apretar, que intentar que aprendiera nuevas ideas, a veces la equivocación la penalizaba, lo que fuera, que era cuando estábamos lejos de la competición y a medida que nos íbamos acercando al partido era la caja de jugar, que era un poco generar esa autoconfianza, que el jugador se sintiera cómodo, pero ya al final llegábamos a la caja de jugar y seguía siendo caja de entrenar. Y fue difícil, pero más creo que al final no supe gestionar los errores y soy una persona que le gusta tanto el baloncesto que cuando ve que a alguien no siente la misma pasión le duele y hay que aceptarlo, que al final los equipos llegan donde ellos quieren llegar, no donde el entrenador quiere, igual que los jugadores. Alex, por ejemplo, es un chico que él se quiere comer el mundo, que es un chico que ahora estudia psicología y también intenta aplicar esos conocimientos a su día a día. Ahora sí me escuchan, ahora sí, ¿verdad? Ahora ya me escucha la gente. Pues perdonad a todos. Vamos a poner un tuyo o algo de que seguimos
en el aire porque literalmente ha petado. Ha petado la entrevista entera. Pero seguimos aquí. Es que se ha juntado demasiado baloncesto, Gabo. Ese es el problema. Buena señal. Se ha juntado demasiado baloncesto. Hemos empezado a carburar y claro, ha dicho internet, demasiado. Entonces vamos a seguir. Estamos ya en directo, Gabo. Estábamos hablando de tu etapa en Jerez y la manera de, bueno, por así decirlo, de jugar, ¿no? El hecho de la caja de jugar, la caja de pensar y demás. Y te iba a preguntar al respecto de esto. Yo, no sé, por lo que te conozco y por lo que pones en redes y demás, siempre te comparo con una persona muy especial en el mundo del deporte, ¿no? Como es Marcelo Bielsa. Ah, ¿Tienes un poco de Marcelo Bielsa o es cosa mía? a ver, todo lo que decían en Chile cuando Marcelo Bielsa entrenaba en Chile, que no haga, cuando un niño se portaba mal, le preguntaba al niño, ¿eso lo haría Bielsa? No, ¿a que no? Pues mi hermano y yo siempre, cuando nos equivocamos en algo, equivocarnos en cuanto a comportamientos que no son los que nos han enseñado en casa. Decir, Gabo, ¿tú de verdad crees que eso lo haría Bielsa? Y sí que su forma de pensar es algo que intento aplicar, pero sí que al final hay que huir un pelín quizás de los extremos, y desde su posición también es fácil, o un pelín más fácil, porque ya tiene un gran nombre, hacer determinadas reivindicaciones que quizás yo no debiera hacer hasta ese extremo, pero sí, que al final hay cosas que son innegociables, y los valores que me han enseñado en casa coinciden mucho con los valores que él representa. Otra pregunta tirando por ahí. ¿Podríamos considerar a Marcelo Bielsa uno de tus referentes? Podríamos decirlo perfectamente. ¿Cuáles serían otros de tus referentes tanto en el baloncesto como en la vida? Ahora, como anécdota mi madre quería que yo estudiase medicina, y cuando yo hacía selectividad, cuando Bielsa entrenaba al Atleti de Bilbao, y mi hermano les regaló un libro a Bielsa cuando jugaron contra el Sevilla y demás, y Bielsa llamó a mi hermano para agradecérselo. Pues mi hermano le puso en el libro el teléfono y Bielsa le llamó. Me llama mi hermano, ya me ha llamado Bielsa. No. Pues yo blanco. Y decidí estudiar ciencias del deporte por esa llamada. Cualquiera se lo explicaba luego a mi madre, pero hasta ese punto. Me encanta que digas eso, porque la siguiente pregunta de Marcelo Bielsa, bienvenido al banquillo, no me te imaginas si hubiera sido el acabose. Y en el referentes en el baloncesto, para mí, bueno, Genaro y Boris, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, que son perfiles totalmente diferentes, pero que te enriquecen mucho humanamente, que al final no hay una única forma de llegar al jugador. Luego, más lejanos, he aprendido mucho de Diego Campos, viendo sus entrenamientos, y es una persona muy generosa. Siempre que he tenido la oportunidad de ver sus entrenamientos, lo ha compartido todo. También algunas veces que hemos whatsappeado. Óscar de Paula, que es un entrenador de formación catalán. Fabián Tellez. Bueno, ese tipo de referentes que he copiado mucho de su forma de entender el deporte, el baloncesto. Luego, en el ámbito científico práctico, David Cárdenas. Bueno, es que estás diciendo nombre a cabo, que son top. Y fíjate, el año pasado David Cárdenas se puso en contacto conmigo por si quería colaborar en los libros, ¿no? En los libros de la FAB, y yo me comprometí, pero pasé unos meses pésimos. Es decir, estaba mentalmente, no me atrevería a decir depresivo, porque al final no tengo un diagnóstico, pero que sí estuve en un pozo jodido.
y le fallé a David Cárdenas. Es decir, es de las espinas que tengo dentro de mí. El fallar a personas que han sido tan importantes en mi formación es algo que llevo muy, como una espina muy clavada dentro. Y luego a nivel también, diría casi filosófico, pero es mi hermano. Creo que mi hermano ha sido una persona que ha sabido reponerse de muchos palos que le han dado en diferentes ámbitos. Él es una persona muy reconocida en redes sociales y bueno, y también lo tomo como referente. Y es una persona que es muy culta, que lee mucho, que se interesa mucho sobre los problemas, y creo que al final el deporte debe acercarse mucho a esos problemas de la gente. Y el Mundial de Qatar ha sido un ejemplo de la infamia en la que se está convirtiendo en muchas ocasiones el deporte, por desgracia. Es que hay como 5 preguntas que te puedo decir que te puedo preguntar sobre lo que acabamos de hablar ahora mismo. Podríamos hablar de Diego Campos, el temporadón que está haciendo con Tizona Burgos, que bueno, va directísimo otra vez a oro. La Ocamponeta está a fuego. Podemos hablar de Cárdenas, de ese proyecto con la Zubia, que bueno, ya sabéis que nosotros y la Zubia pues, es un proyecto que nos encanta, y todos, tanto jugadores como entrenadores, se portan súper bien con nosotros, pero todo eso lo vamos a dejar en un punto y coma, y te quiero hacer una pregunta que para mí es súper importante y se lo he hecho a muchos entrenadores y jugadores. ¿Cuánto queda de economía y cuánto queda de deporte en el baloncesto actual? A ver, creo que el baloncesto actual tiene mucho de amateurismo, porque si se ven los sueldos que hay ahora en las ligas FEP, muchas veces rozan no esclavitud, quizás es muy extremo, pero casi. Parece que ahora sí están saliendo un pelín, que todo además se está legalizando, por así decirlo, pero queda mucho camino por recorrer, porque realmente no tienen un sindicato de jugadores a esos niveles que los defienda. Y los entrenadores también estamos un pelín en ese limbo. Y el problema en muchas ocasiones es que la profesión de entrenador, sabes que si no aceptas esto por determinada cantidad, otro probablemente lo acepte por menos. Entonces es muy complicado, pero sí que creo que por suerte el deporte es como el baloncesto, donde salvo a niveles muy top, eh, no te permiten ser un millonario de esto. Sí que creo que hay mucho de la pasión por el deporte y de ese, tú lo decías antes con Feder History, que estabas hablando de una persona que está jugando a un gran nivel y demás. A ver lo que vas a decir Y, también, Gabo. no, Que no, te no. lo he hecho confianza. No, pero como ejemplo de que al final todo, coño, buscamos nuestra felicidad, y a veces te la va a dar el baloncesto y a veces te das cuenta de que no te la puede dar el baloncesto. Y nosotros, cuando estábamos en Clavijo, había jugadores que ya empezaban a pensar, siendo muy jóvenes, en dejar el deporte. Y siendo jugadores que llegaron a debutar en ACB. Entonces te planteas que la cantidad de sacrificios que tienes que hacer por seguir vinculado al deporte a este nivel es muy grande. Ujú. Y a veces cuando vienen mal dadas te lo puedes llegar a replantear. Pero es un veneno que necesitamos. Sabemos que nos mata. Yo tengo ahí 3 cajas de 24 Monster, por ejemplo. Tomo muchísimo café, y es todo por lo mismo. Es que es eso, es que a personas como nosotros, que nos gusta tanto este deporte, que ya este deporte es una forma de vida que nos consume, pero de buena manera, ¿no? Como ese veneno que nos gusta tomar, ¿no? Nos quita, o por así decirlo, invertimos muchas horas en todo relacionado con ello. Y charlando con Gabo antes de la entrevista, decía, digo, Gabo, ¿cuántos partidos ves a la semana?
y creo que, bueno, entre 14 y 20, ¿no? Una cosa así, por lo menos 2 por día. Y digo, bueno, menos mal, no estoy solo en esta locura. Y sí, hay una anécdota muy graciosa. La última vez que tuve pareja, sí, yo me despertaba me dormía a las 12 y me despertaba diariamente a las 4 de la mañana. Porque al final quieres llevarlo todo sí, poder llevarlo todo para adelante. Y está la pasión por el baloncesto que muchas veces descuidas las cosas realmente importantes, como tu familia, tus amigos, tu pareja en caso de tenerla. Y es complicado ese equilibrio porque siempre hay algo sobre lo que mejorar, siempre hay más baloncesto que ver y quizás no le damos mucha importancia a un aspecto clave que es la mente. Nos están llegando preguntas para ti mientras estamos haciendo el directo. Entonces, yo tengo preguntas aquí, pero me están saliendo más preguntas. Entonces quiero que todo el mundo quede satisfecho y vamos a intentar poner una pregunta que nos han enviado en Instagram a ver cómo lo podemos hacer. Si me das un segundo, te la pongo. Vale, vale. Te la lanzo por aquí te la Ok. leo, ¿vale? Nos escribe Fonsito15, y nos pone ¿cómo gestiona la frustración Gabo en los banquillos? Nos ha mandado hasta un vídeo y todo. El vídeo me da miedo. Eh, eh, hoy va a decidir destrozar mi carrera Alfonso Daza. Como te he dicho antes, un problema que tengo es que siempre, es decir, ves tanto baloncesto que muchas veces anticipas un error y cuando pasa ya son 2 veces y lo recriminas un pelín. Entonces cuesta, sí que es algo de lo que he aprendido mucho de la etapa en Jerez, a intentar controlar eso y que al final uno tiene que jugar con unas reglas, que cada equipo tendrá sus reglas de juego, lo que sea, pero hay extras reglas que es que son seres humanos y se equivocan. Y ahora, y siempre pongo un ejemplo con Xavi Pascual. Todo el mundo habla de que Xavi Pascual es un entrenador súper táctico. Y hostia, la Euroliga que gana el Barça con él es con la Bomba Navarro, que es el jugador que estaba por encima del juego, por encima de cualquier sistema, y Pete Michael. Entonces, muchas veces hay reglas, pero hay que respetar esas extra reglas Respetan los rangos, ¿no? no, y que somos seres humanos y que hay que acompañar al jugador también en esa equivocación. Yo creo que aquí la gente está comentando que tú te enfadas mucho, Gabo. Yo no creo que te enfades tanto como... No, sí. Bueno. ¿Es ¿Es verídico? ¿Es sí, totalmente verídico? Sí, la verdad que sí. Bueno. Yo quiero poner un ejemplo. Yo quiero poner un ejemplo de cómo expresar tanto lo bueno como lo malo en un banquillo. Que a mí me dio la clave Fernando Planella, que de aquí le mando un abrazo enorme. Comentando un partido con Pablo, que le mando también otro abrazo enorme, vemos cómo gesticula poco o gesticula muchísimo. Y se lo estábamos diciendo a Fernando, digo, mira Fernando, te hemos visto a incluso levantar los brazos como de alegría, ¿no? Como celebrando. Y se lo dije a Fernando y me dijo, sí. Y lo estoy haciendo porque un entrenador que venía conmigo hace años me decía, Fernando, si te enfadas, enfádate mucho y cuando te alegres, alégrate mucho. Porque no puedes solamente reaccionar cuando te enfadas y no reaccionar cuando estás contento. Tienen que ser ambas emociones, tienen que ser las dos por igual. Y desde entonces lo he empezado a hacer. Sí que al final ojalá hubiera receta mágica, pero lo que sí creo es que cada uno tiene algo dentro de sí mismo
la cultura, la educación que recibe en casa, la forma de entender el deporte, que es diferente. Tenemos ejemplos a alto nivel como puede ser Jaume Ponsarnau, o que es un tipo que lo abrazarías de lo bonachón que es, y es un gran líder, y Bilbao, que este año está jugando de escándalo, y luego tienes otros perfiles como a lo mejor puede ser Obradovic, que lo ha ganado todo. Y bueno, al final creo que es encontrar ese equilibrio donde tú te sientas cómodo, sabiendo que a veces tienes que ceder, pero que en esa cesión no dejes de ser tú, porque al final si dejas de ser tú, si tú no te sientes cómodo celebrando excesivamente o enfadándote, al final eres un impostor, y eso hace que al jugador lo puedas perder. A mí uno de los ejemplos que más me gusta, además me hace mucha gracia cada vez que lo veo en algún tipo de vídeo recopilación o demás, es Pablo Lasso. Pablo Lasso es una mezcla entre lección, padre, entrenador, todo junto. Sí. Es todo junto. Y ahí creo que a veces los entrenadores quieren llegar a ese punto en el de tienes mi confianza, estamos hablando de tú a tú, pero yo sigo siendo el entrenador y tú sigues siendo el jugador. Y creo que una de las broncas más memorables de Pablo Lasso, creo que se lo dijo a Hugo González, que ya ves tú, Hugo González siendo un chavalito con el Real Madrid. Decía, si quieres botar el balón, te compras uno. Un entrenador le dijo al jugador, tu padre tiene dinero, que te compre un balón. ¿Vale? Pues tú si quieres seguir botando el balón, te compras uno. Has hecho 8 botes para perder 2 balones. ¿Puedes pasarla? Pues ya está, lo ha dicho todo. En plan, no te va a decir, por favor, ¿puede usted pasar más la pelota? No, si quieres botar el balón, te compras uno. Y lo dice así, en mitad de un partido, y dices tú, pues ya está, pues magnífico. Yo creo que ya le ha quedado clarísimo. ¿Te suena o cuál ha sido, por así decirlo, el entrenador con el que más te has identificado en el baloncesto? A ver, te diría que por la forma de entender la formación y el rendimiento, y es Diego Campos con el que más me siento identificado. Con la forma de preparar los entrenamientos, con la forma de dirigir los entrenamientos. También que cuando estuvo en Peña apostaba mucho por la gente joven, también en estudiantes. Cuando estuvo en el Barça B, creo que es un perfil con el que me siento muy, muy identificado y con el que intento aprender cosas. Luego la forma de entender la vida, me gusta mucho cómo es, por ejemplo, Genaro Díaz, que tuve la suerte de estar con él, y de vivir todo eso con una pasión casi desmedida, y siendo fiel a una forma de entender la vida, por así decirlo. Pero creo al final hay que intentar beber de todos. Ahora tengo la suerte de estar con Boris, que a lo mejor la forma de liderar es muy diferente a como yo la entiendo, porque somos caracteres distintos. Y creo que aprendo mucho conviviendo con él en el día a día. Entonces, bueno, al final es beber un pelín de todos y coger las cosas que creas que te pueden valer sin dejar de ser tú. Al final, si somos unas copias de otros, lo mismo te decía antes, quedamos como impostores. ¿Estás siguiendo a Tizona Burgos este año? Sí, estoy siguiendo la conferencia oeste, la estoy siguiendo bastante. Además, Algeciras está haciendo temporadón. Clavijo está jugando a un nivel bestial, teniendo problemas de número de jugadores, porque siempre han llegado a jugar con 7 en Canoe, por ejemplo. Y Tizonac, que al final creo que los equipos que quieren ascender de plata a oro, casi que deben tener equipo de oro para poder hacerlo. Equipo y club de oro. Yo creo que Entonces, el Tizona Burgos está muy compensado, muy equilibrado. sí. Tiene a jóvenes promesas como David Gómez, que se le han llevado de aquí Sí, sí. de Betis. De Sevilla, sí, de Betis.
tiene a gente ya con experiencia como Didac Cuevas, tiene a gente con más experiencia aún como Portolucci, Pero, un bloque nacional de locos también. Es que, no sé, es que como que tiene todo. En plan, si me dejaran hacer un draft de un equipo, yo lo haría más o menos así. y siguen mejorando, es decir, si ves, no sigo todos los partidos de Tizona, pero sí que a veces veo periodos sueltos y el nivel que ponen en defensa, los riesgos que asumen, es lo que les permite luego tener esa solvencia en ataque y convencer de eso a perfiles tan distintos, lo que tú dices, combinar gente sin experiencia o con menos experiencia, jóvenes talentos con gente con mucha experiencia. No siempre es fácil, es que hay muchos equipos que tienen muchísimo talento, pero no son capaces de jugar a ese nivel. Si te parece, ahora sí, que sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pues desde la última han pasado 48 minutos, Gabo. Que parece que llevamos 10 minutos hablando y llevamos aquí ciento y la madre. Voy a ponerte esto un poquito. Buenas tardes, Borja, y buenas tardes a todos los suplentes del banquillo. Lo primero, felicitaros a todos por estos dos magníficos años de dar visibilidad al otro baloncesto, ¿no? Que siempre se agradece mucho. Y bueno, pues una pregunta para Gabo. Bueno, pues yo le voy a hacer dos preguntas. La primera es que nos compare un poco el nivel de la liga sueca, ¿no? Un poco con el nivel del baloncesto en España. El que es un gran conocedor de las ligas FED, pues seguro que nos puede dar una visión aproximada del nivel del baloncesto allí. Y luego, por último, este verano tuve la suerte de estar allí en el torneo que organiza su club. Y bueno, pues vi el fantástico grupo que forman allí Boris, Gabo, el prepa y el fisio, ¿no? Y seguro que, además del buen trabajo que hacen, pues seguro que tiene alguna anécdota graciosa que contarnos. Un abrazo a todos. Bueno, ahí queda eso. Bueno, anécdotas hay para dar y regalar porque el fisio es un sueco españolizado. Bueno. Es decir, no se puede comentar si entras a la oficina y a lo mejor el tío está desnudo. Y no pasa nada. El tío es cosa... Sí, una persona... Él lo llamamos el emperador. Lo llamamos el emperador porque él llega, él tiene una máquina que le hace masaje en los pies. El tío se pone allí con su maquinita de masaje. Todo, Boris, el preparador físico, Matías y yo llegamos 7:30 a la oficina. Él llega a las 10, se pone su máquina de hacer masaje en los pies y a los 15-20 minutos se va a esquiar y ya luego dice, bueno, ¿cuándo nos vamos a comer? Es un genio. Con él hay anécdotas para dar y regalar. Pero que al final se necesita también ese tipo de personas dentro de un staff que te dan que el día a día es muy duro y más en sitios tan oscuros como Suecia. Es duro, necesita de esa alegría en el día a día y de esa incertidumbre, por así decirlo. Pero es que yo todavía estoy pensando en este hombre desnudo en la oficina. Es decir, el Roza es que no se puede catalogar, no lo podemos catalogar. Y yo de verdad siempre el emperador. Es que el emperador es un genio. Y luego, es decir, haciendo su trabajo es excepcional. Y luego va, además, el fisio de las categorías inferiores de la selección sueca. Sí, pero que tienes esos toques a las mentes de los genios no las puedes entender muchas veces. Y debe ser cojonudo meterte en su mente. No, tiene que ser una fantasía. Es claro. un mundo paralelo y es un genio. Bueno, y luego eso te decía Yello de la comparativa, ¿no? De las ligas en Suecia con las ligas FED. A nivel de juego sí que es muy, muy diferente al estilo que hay en España, porque bueno, aquí sí que la normativa son 4 extranjeros, que pueden ser los 4 americanos, que de hecho es lo que es normalmente, 4 americanos,
y el resto sueco. Entonces, el perfil que se suele buscar son americanos muy atléticos. Entonces, eso hace que el perfil de la liga sea diferente a las competiciones, a Les Oro, Les Plata. Pero nosotros sí que, por ejemplo, si buscamos un perfil mucho más de juego como el que podemos ver en España. De hecho, nuestro interior es Will Butler, que jugó en Les Oro en Huesca hace 2-3 temporadas. Entonces sí que en ese sentido vamos un pelín, nos acercamos más a la idea que de juego que hay en España, pero sí que al final te tienes que preparar para frenar o para no ser condicionado por los equipos aquí, no por las defensas que te podrían plantear en España. Y en cuanto a nivel de la liga, sí que puede estar a caballo entre plata y oro. Los dos primeros juegan competiciones europeas, la FIBA Champions League y la FIBA Europe Cup, y sí que son dos equipos que en Le Oro seguro podrían competir. Luego hay unos 3-4 equipos entre los que estamos nosotros, que estaríamos a caballo entre equipos muy asentados en plata o equipos de oro, y ya luego hay equipos de Les Plata. El equivalente, aunque es muy difícil comparar, porque al final sí que aquí los equipos top suelen tener 9 jugadores que entran en rotación. Luego están los segundos, que ahí estaríamos nosotros, que son que tenemos a 8 jugadores que realmente pueden competir a gran nivel. Y luego hay algunos equipos que van con gente joven, que puede ser prospects de futuro, pero que ahora no están tan desarrollados. Entonces sí que está bastante chula. Antes del COVID estaba en mucho crecimiento, pero ahora sí que es verdad que frenó con el tema del coronavirus. Cambió además la normativa. Antes se aceptaban más extranjeros, ahora solo se aceptan 4 para potenciar al jugador sueco. Entonces, claro, el equipo que ficha a los mejores suecos es que tiene casi todo, tiene gran parte del camino trazado. Nosotros tenemos la suerte de que Boris además es uno de los entrenadores de la selección sueca. Entonces eso te permite aspirar a jugadores de muy buen nivel, porque Boris tiene muy buen cartel aquí en Suecia. Como has visto, Sergio llevaba el polo de la Dames Pro League. ¿Viste el año pasado un poquito de la Dame? Lo hablé con Carlos Hidalgo, que en verano entrenamos y demás, y con Alex Tejón, que jugó también allí, y solo contaban maravillas, la verdad. Fue increíble. Yo desde dentro no soy objetivo, lo digo, no soy objetivo, pero es que fue una experiencia increíble. Y que tenía en mente incluso que fuese un pelín más larga. Bueno, y ya lo que están haciendo con UDEA. Con la Algeciras, sí. Al final es para alabar y apostar así por el deporte, con ideas novedosas, diferentes, que hacen formatos que sean atractivos, sin olvidar que hay que premiar al deportista. Porque muchas veces este tipo de cosas parece que el deportista, que le estamos haciendo un favor al deportista, cuando es al contrario, él es el protagonista de todo. Entonces creo que es para alabar, y bueno, lo que está haciendo Sam Baston es tremendo, y ojalá perdure, porque en Cádiz es fundamental este tipo de proyectos para impulsar de verdad el baloncesto. ¿Tú irías de entrenador? A mí me encantaría, así que si tienes algo de... Porque yo no tengo mano ninguna. Aprieta, Gabo, yo no puedo prometer nada. Yo he hecho una pregunta muy simple, muy tal. ¿Tú irías? Sí, no, vale, bueno, ahí queda. En plan, esto lo van a ver. Esto lo van a ver, Gabo. Vale, yo aprieto, pero que tú sepas que este es tu momento, Gabo. Si quieres hacer un vídeo de presentación ahora mismo para Sam y para Miki, es tu momento. Sí, es decir, es en Gibraltar, que ya sería otra experiencia internacional casi. Pero sí que es un formato que me llama mucho la atención, poder vivirlo desde dentro, porque es decir, ¿cómo puedes competir? Es decir, entrenaron 1 o 2 días o tuvieron 1 o 2 entrenamientos. Y se vieron, vi algunos vídeos de partidos y demás, y, hostia, se vieron cosas muy chulas. Eso refleja... Yo flipé.
que lo importante es que el jugador juegue y suena a perogrullo y demás, pero la labor del entrenador es casi alineadora. Es decir, hacer que los buenos puedan jugar juntos, de la manera que sea, hacer que los buenos puedan jugar juntos. Y con la selección española se veía claro, cuando Marc Gasol y Pau Gasol fueron juntos por primera vez como jugadores referentes, había gente que dudaba. Decía, hostia, pero ¿cómo van a compartir espacio? Es que no va a haber espacio para ellos. Decía, hostia, si al final entre los buenos cuando tienes a esos jugadores tienes que encontrar los espacios de la forma que sea. Yo creo que esa dame nos dejó a duplas increíbles, ¿no? Como José Antonio Medina Aldana y Jorge Lafuente, o yo qué sé, o Javier Balastegui y David Orriz. Es que hay de todo. Es que hubo momentos de decir, lo tienen todo. Los partidos que hacía Vladimir Orlov, el niño del Aljarafe, bautizado por un servidor. Que eran una auténtica locura. Maodo, que gracias a la Dame volvió a la ACB. Que es que poco se habla de eso también. Que es que Maodo volvió a la ACB porque pero sí, la Dame le dio un sí que hay que tener cuidado con el tema del draft. Que al final muchas veces vas a los jugadores con más cartel y a lo mejor hay que ir a aquellos que quieran partirse el lomo y defender de verdad. Yo esto lo hablé con los entrenadores, con Sergio, con Morro, con Maya. Ese draft tenía cositas, ¿eh? Ese draft tenía cositas. Y el orden del draft, que sepas, que no fue publicado. Es secreto. En plan, tú puedes decir más o menos, bueno, pues este sería de las primeras rondas. El primer pick de todos los equipos se sabía. Porque se hicieron las fotos y demás. Pero el resto, el orden, cómo se eligieron los jugadores, no se sabe, es secreto. Y yo creo no, lo sé, hay sorpresitas en ese draft. Hay sorpresas de decir, jugadores que dices tú, bueno, esto habrá tenido que ser second pick, third pick, y no, ¿eh? Pero ahora que sacaste el nombre de José Medina, fíjate la precariedad que habrá muchas veces en España para que un tío de su perfil tenga que estar jugando en Islandia. Es brutal, es brutal. Y haciendo, es decir, numerazos bestiales, ¿eh? No, fue una locura. Sí. Yo lo vi y digo, pero bueno, este hombre, primero, dos preguntas. ¿Cuántos años tiene? Y segundo, ¿por qué narices está en Islandia? Sí. Pues él es del 93 o 94, creo recordar. Sí, tampoco tiene que ser una... Sí. Porque de hecho yo cuando jugaba en el San Fernando, yo soy del 95, jugué contra él cuando jugaba con los de 2 años más. Él tiene que ser del 93. Y, es decir, y él decide irse porque él quiere vivir del baloncesto, no sobrevivir con el baloncesto. Entonces yo creo que es un ejemplo muy, muy representativo de la salud que hay muchas veces en las ligas FEP y sobre todo con el jugador nacional, que a veces no lo cuidamos y no lo tratamos bien, porque claro, como es casi de la casa, como sabemos que se va a quedar aquí, se trata un pelín peor que al que viene de fuera. Pues fíjate, aunque ojalá eso cambie, ¿eh? Pues fíjate, Gabo, cómo son las cosas que me has dejado para ponerte la tercera pregunta así. ¡Puah! Como si estuviera preparado. Fíjate. Además, tengo que hablarte ahora de este mito, ¿vale? Ya. Hola Borja, hola Gabo. Nada, me presento, soy Wally. En el mundo del baloncesto todo el mundo me conoce como Billy. Gracias a Borja por esta oportunidad de hacerle una pregunta a Gabo. Soy un gran seguidor de su contenido, sobre todo en Instagram. Primero de todo, enhorabuena por el temporadón que están haciendo en Umeå, ahí en Suecia. Y nada, la pregunta es la siguiente. Después de tantas experiencias en distintos sitios, Gabo, tanto Cádiz, Barcelona, Jerez y ahora Suecia por segunda vez, y siendo andaluz, ¿qué crees que le falta al baloncesto andaluz para dar ese salto de calidad a nivel nacional sobre todo? Vemos que hay mucho talento. En Andalucía me jugaría el Cuello, que es una de las comunidades con más talento en cuanto a baloncesto. Pero ¿qué crees que puede hacer
desde la Federación o Andalucía en general para darle ese plus y que llegue a nivel nacional? A ver, hay algo que es innegable, que la extensión territorial que hay en Andalucía es un hándicap que no tienen comunidades como Madrid o incluso Cataluña. Al final en Cataluña todo se concentra en torno al área metropolitana de Barcelona, Badalona, Hospitalet. Y claro, esa facilidad que tienen ellos para seguir a los grandes talentos es muy diferente a la que podemos tener en Andalucía. Creo que además el entrenador andaluz, aunque tenemos casos de muchos entrenadores, hablábamos antes de David Cárdenas, Morón, Javi, entrenadores de un gran nivel, pero sí que se ve con mejores ojos al entrenador catalán que por esa fama que tienen, por esa apuesta que hacen por la formación, por divulgar contenido, por compartir, que creo que a lo mejor en la Federación Andaluza se podía hacer un pelín mejor y más con la cantidad de medios de los que se disponen ahora. Si tú y yo ahora mismo estamos a 5.000 kilómetros de distancia, que ahora se pueden hacer muchísimas actividades para mejorar al entrenador, que creo que puede ser la pieza angular de cualquier proyecto, de cualquier club, el cuidar a los entrenadores y ayudarles a que se formen. Entonces, creo que por ese lado se podría mejorar. Luego hay algo también innegable, que es económicamente Andalucía siempre es vagón de cola. Provincias como Cádiz, es muy complicado sacar proyectos deportivos por cuánto paro hay en Cádiz, como para que las instituciones o empresas inviertan en deporte, que no sea el fútbol. Por eso te decía que es tan importante que proyectos como Algeciras sigan empujando y sigan yendo hacia arriba. Será de agradecer. Y luego creo que el evitar esos reinos de taifa, esas luchas internas que se ven mucho en muchas ciudades pequeñas, donde parece que están pegándose para ver quién destroza más al otro, en lugar de intentar impulsar el baloncesto, que debería ser el objetivo que haya que perseguir. Porque como él decía, obviamente hay mucho talento, y lo que hay que dar es continuidad a ese talento genuino que hay, dotarlo de calidad de entrenamiento, de oportunidades para poder seguir desarrollándose. Pero sí que al final todo sobre cualquier receta sobre el papel queda genial. Pero entiendo las dificultades que hay, posibles intereses. Entonces creo que dentro de... no quiero generar opinión, sino simplemente dar mi punto de vista de qué podríamos hacer desde mi pequeña parcela, desde los medios. Creo que en el sentido de la mejora de la formación del entrenador es clave, el compartir conocimiento es clave, y luego que desde la federación a lo mejor se hiciera un planteamiento de cómo se debe entrenar o cómo queremos que sea el jugador andaluz. ¿Qué perfiles podemos encontrar en Andalucía? Y que eso, muchas veces pensamos en la peña y todos imaginamos un perfil de jugador, hostia, muy creativo, con un pasador. A lo mejor esa realidad es la que hay que intentar implementar también en Andalucía de algún modo, y no estar a expensas de las grandes canteras, que muchas veces piensan en el corto plazo y no en el desarrollo de esos jugadores. Y sí que es verdad que al final el paso de junior a categoría senior es muy, muy complicado. Y cuando no hay oportunidades, al final los jóvenes pues tienen que estudiar. Quienes no estudian tienen que empezar a trabajar, y compaginarlo todo es muy complicado. Entonces se pierde mucho talento en ese paso. Esta misma discusión la tuvimos en el inicio de esta tercera temporada con el primer entrevistado de la tercera temporada,
que fue Outconsumer, Rod Massaguer. Sí. Y con Outconsumer le preguntaba esto, ¿no? Por la situación de jugadores jóvenes, de todo el tema de la formación, de que lo hacemos muy bien aquí, pero que luego no le sacamos provecho al jugador formado 100% en España, que lo quieren en el resto del mundo, pero que luego en las ligas feas, hasta que no tengan cierta edad madura o ciertos años de experiencia en competiciones y demás, pues no se le puede sacar un provecho. Para que la gente nos entienda, es como el trabajador que tiene 18 o 20 años y le requieren 5 años de experiencia para un trabajo, pues eso es igual. Aquí pasa lo mismo. Pero al final es que se ve, es decir, el entrenador es que depende mucho del resultado, y el apostar por gente sin esa experiencia a lo mejor no le da a lo que agarrarse. Entonces es que es muy complicado, y cuando no hay proyectos de verdad y al entrenador se le cuestiona en la tercera, cuarta fecha, pues es muy complicado apostar por eso. Debes tener mucha espalda para poder permitirte desarrollar el talento, o no mucha espalda, sino incluso tener un plan de club. Y ojalá, creo que deberíamos ir a eso. Gabo, tampoco te quiero hacer perder mucho más el tiempo, que nos ha encantado estar contigo, y vamos a terminar con la última pregunta de esta entrevista, que obviamente, ¿a quién quieres ver aquí en el banquillo? Pues pensaba deciros a Antonio Herrera, que el año pasado llevaba también el EVA de Unicaja, ahora creo que está solo con el Junior, pero como ha salido mucho el tema de Algeciras, invitar a Javi Maya para contar, es decir, porque es que han pasado los primeros años en Les Plata calamidades, solo el hecho de poder llegar a jugar partidos de una punta a otra de España, y aún así competían y se salvaban. Que de hecho el año que se para la competición por COVID estaban en el grupo de arriba para ascender, cuando antes se dividía en la fase de ascenso y descenso en plata. Y ahora que parece que disponen de mucho más medios, el cómo disfruta de ese cambio, en qué ha cambiado el día a día también, me parece interesante, porque al final es una persona de club y que ha construido todo eso. Yo es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Le tengo muchas ganas de preguntar por el aspecto psicológico y anímico en un equipo que, bueno, con jugadores como Miki, que ha estado en Algeciras cuando han ganado, han subido de categoría, han ganado copas, tal, y cuando en temporadas como la del año pasado o la anterior, en las que literalmente bajaron. No bajaron por temas administrativos, pero deportivamente estaban en puesto de descenso. Y me gustaría preguntar cómo se maneja un banquillo cuando hay una mala racha tan prolongada, y cuando se está entrenando al mismo equipo en buenos momentos, en rachas positivas. No, sí, es que al final lo que tú dices, y además perfiles tan diferentes de jugadores, porque al final Miki tiene su trabajo, aparte su trabajo, no sé cuánto irá y demás, pero es que, claro, él tiene su trabajo y es el jugador emblema del equipo. ¿Cómo gestionas cuando vas perdiendo que el mejor jugador de tu equipo a lo mejor se tenga que perder algún entrenamiento? ¿Cómo lo gestionas con el resto de jugadores que a lo mejor juegan menos? Porque hay épocas en las que tenía que jugar con 6, 7, es que no podía, es que tenían que ganar para sobrevivir. Entonces, gestionar eso, y cómo lo vive ahora cuando suben de EVA a Plata, en la fase de ascenso en Algeciras, este año que tienen un auténtico equipazo. Creo que la capacidad de no ser camaleónico, creo que no es la palabra, porque al final uno sigue siendo el mismo, pero esa capacidad para adaptarse al contexto creo que es fundamental para cualquier entrenador. Bueno, Fonsito nos sigue poniendo preguntas, va a tope.
Fonsito va a tope. Pero te quería leer un comentario de un gran amigo del canal que es David Espadiña. David Espadiña, que de hecho nos ha dicho, tengo que ver el vídeo, la entrevista, cuando la subáis a YouTube, porque a esa misma hora me van a estar operando de la rodilla. Entonces digo, bueno, ¿quieres decirle algo a Gabo? Y sale en la entrevista y me dice, nah, que es un fenómeno. Entonces, No, sí, ese es el comentario de Espadiña. hemos compartido mensajes, no hemos hablado en persona, nunca hemos quedado para nada. De hecho, el año pasado él me dice, no, voy a estar por San Fernando, voy con mi pareja, no sé qué, a ver si tomamos algo. Le dije que encantado, pero no me volvió a contestar. Sí, Bueno. pero es un tío Es top. increíble. Y me han Es hablado, un tío increíble. Ale me ha hablado maravillas de él. Así que la más pronta recuperación, que estos obstáculos sirvan para volver más fuerte. Gabo, el año pasado lo conocimos en la Dames porque tuvimos la suerte de que la Dames coincidió con la Feria de la Línea. Entonces, claro, por la noche íbamos a la Feria de la Línea. Y uno de los camareros de la caseta de la ULB, de la Unión Lienense de Baloncesto, era David Espadiña. Y Román, claro. Y claro, a mí me presentaron a Espadiña siendo camarero de la caseta de feria de la ULB. Tú imagínate, eso fue increíble. Eso fue un momentazo. Y tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por aquí. Estuvimos hablando con Matoso, que bueno, que también es un compañero suyo y bueno, un tío increíble. Los primos, tanto Vero como él, son dos cracks increíbles. Los tuvimos aquí ya en una entrevista. Pero nos han dicho ya que tiene que pasar David Espadiña por aquí. Tiene que pasar David Espadiña con Román y con Matoso también. Venga, que se vengan los tres. Y además creo que es muy que entiende muy bien el baloncesto desde el desde el entrenador. Sí, he entrenado de escalafones inferiores de la ULB, creo. Pero creo que muchas veces el jugador empieza a ser entrenador demasiado pronto y a él le queda guerra por dar seguro. Bueno, él dice no, que ya está medio tarumba. Digo, no, hombre, no, por favor. Eso se dice ahora, que cuando las cosas vienen así, uno empieza a pensar en arrojar la toalla, pero ojalá que no. Bueno, Gabo, para terminar, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el banquillo. La única lástima es que no hayas podido venir antes porque nos hubiera encantado tenerte aquí desde el minuto 1, agradecerte todo el apoyo que nos has dado desde el día 1 con el proyecto. Yo creo que fuiste de nuestros primeros seguidores, una cosa así. Y nada, ha sido un auténtico placer, Gabo. El placer ha sido mío y bueno, este verano entiendo que en la Dames nos vemos. ¿Tú me quieres meter en un lío. Me quieres meter en un lío y no me vas a meter en un lío. Yo aprieto así, desde el convencimiento. Bueno. Espero que, bueno, toda la suerte del mundo, no solo en este proyecto, sino en cualquier otro que tengáis. Y a seguir siendo vosotros, la verdad, que no os dejéis tentar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Suplentes, estamos celebrando este segundo aniversario del banquillo. Estamos a punto de llegar a los 1000 seguidores en Twitter. Eso ya para mí era una decir, bueno, ¿estamos locos ya o qué? Se vienen sorteos, estad muy atentos a las redes porque se van a venir varios sorteos celebrando estos 2 años del banquillo. Darle otra vez las gracias a Gabo y a toda la gente que han participado en el channel el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Creo que se puede subir subiré algún vídeo antes de la semana que viene, pero bueno, ya veremos. Y nada, nos vemos en la próxima, amigos. Adiós. Un fortísimo abrazo.